Realidad mixta en la arquitectura y construcción, el futuro de lo tangible y lo digital. Un nuevo universo se abría frente a nuestros ojos, un espacio donde los arquitectos podían caminar dentro de sus ideas, donde los constructores podían ver estructuras invisibles flotando sobre el terreno antes de colocar el primer ladrillo, y donde las ciudades podían diseñarse, probarse y mejorarse antes de existir. A este fenómeno lo llamamos realidad mixta, una convergencia fascinante entre la realidad virtual y la realidad aumentada. En ella, los objetos digitales no solo se superponen al mundo real, sino que interactúan con él, responden a su luz, sus sombras, su física. En este escenario, lo imaginario se vuelve táctil y lo imposible, alcanzable. Porque no se trata solo de ver edificios antes de que existan, sino de construir el futuro en tiempo real. Los grandes imperios tecnológicos comenzaron a invertir miles de millones en desarrollar visores avanzados, sensores de profundidad y entornos colaborativos tridimensionales. Pero lo que pocos imaginaban era el impacto que esta revolución tendría en uno de los pilares de la civilización, la arquitectura y la construcción. Las proporciones, la luz, los materiales, incluso la acústica, podían experimentarse con precisión milimétrica. En los estudios de arquitectura más visionarios del planeta, los planos bidimensionales comenzaron a volverse obsoletos. Las pantallas dieron paso a entornos inmersivos, donde diseñadores, ingenieros y clientes podían ponerse los visores y caminar dentro de un edificio aún no construido. Lo que antes requería meses de pruebas y modelos físicos, ahora podía evaluarse en cuestión de minutos. Pero más allá de la eficiencia, algo más profundo estaba ocurriendo, el renacimiento del asombro. La realidad mixta no reemplazó al arquitecto, lo potenció. Le dio una herramienta para crear sin límites, para probar sin riesgo, para construir sin errores. Por primera vez desde la invención del concreto armado, la humanidad se encontraba frente a un cambio tan radical en la forma de construir que redefinía lo que significa imaginar. Y sin embargo, esto apenas es el principio. Porque mientras los arquitectos exploraban nuevas formas, los constructores se preparaban para la siguiente frontera, la obra aumentada, donde el mundo físico y el virtual trabajarían lado a lado. 2. Arquitectos del futuro. Imagina a un arquitecto del año 2035. No está frente a una computadora. Está dentro de su creación. Lleva un visor de realidad mixta que proyecta un rascacielos completo alrededor de él. A su lado, colegas de distintas partes del mundo, desde Tokio, París y Ciudad de México, caminan en el mismo espacio digital compartido. Todo esto ocurre antes de colocar un solo cimiento. Juntos analizan cómo la luz del atardecer se refleja en la fachada, cómo las sombras se proyectan sobre las plazas y cómo el flujo de viento afectará la ventilación natural del edificio. Esta es la nueva era de la arquitectura inmersiva. Una disciplina en la que el diseño ya no es estático ni limitado a planos. Cada trazo se transforma instantáneamente en estructuras tridimensionales. Aquí, las ideas se materializan en tiempo real, moldeadas por gestos, comandos de voz y simulaciones impulsadas por inteligencia artificial. Cada ajuste puede visualizarse en segundos, permitiendo una iteración creativa sin precedentes. La IA analiza sus diseños y sugiere modificaciones estructurales para optimizar la resistencia, reducir materiales o mejorar la sostenibilidad. Los algoritmos detectan fallos antes de que existan. Los arquitectos del futuro ya no dibujan sobre papel, construyen en la imaginación aumentada. El software predice el comportamiento de los materiales con precisión atómica e incluso recomienda alternativas basadas en impacto ambiental y costo energético. Las universidades de ingeniería y arquitectura se han transformado en laboratorios virtuales, donde los estudiantes pueden entrar a estructuras históricas, desmontarlas y reconstruirlas, experimentando con materiales inteligentes y geometrías imposibles. Los límites del diseño humano se expanden gracias a la sinergia entre creatividad y datos. ¿Quién es realmente el autor de una obra cuando el diseño nace de una colaboración entre mente humana y algoritmos conscientes del entorno? Y aunque esta tecnología fascina, también despierta preguntas profundas: ¿hasta qué punto dejamos que la inteligencia artificial decida cómo debe ser el mundo que habitamos? Son los arquitectos del futuro, que no solo diseñan edificios, sino ecosistemas digitales habitables, estructuras que existen simultáneamente en ambos mundos. A medida que la línea entre realidad y simulación se difumina, surge una nueva generación de creadores. El siguiente paso ya se está construyendo, literalmente, en los grandes proyectos urbanos de Asia y Europa.
La construcción aumentada, donde los trabajadores de campo verán planos flotando ante sus ojos, guiados por hologramas y datos en tiempo real. Y es ahí donde la revolución se vuelve tangible. 3. Construcción aumentada. Cada viga, cada conducto, cada detalle del plano se proyecta con precisión milimétrica sobre el terreno real. Uno de ellos extiende la mano y ve flotar ante sí un modelo tridimensional del edificio. El sol se levanta sobre una obra en pleno desarrollo. Pero esta no es una obra común. Los obreros ya no revisan planos en papel ni miran pantallas portátiles. En su lugar, llevan visores de realidad mixta que superponen capas digitales directamente sobre el mundo físico. Con un simple gesto, puede ocultar muros, revisar cableado eléctrico o activar una simulación estructural que predice cómo se comportará el concreto bajo diferentes condiciones climáticas. La obra se convierte en una interfaz viva. Los sensores IoT integrados en la maquinaria transmiten datos precisos de temperatura, vibración y alineación estructural, sincronizados con la simulación holográfica que todos pueden ver. Esta es la construcción aumentada, la unión del mundo físico con el virtual para eliminar errores, reducir costos y acelerar cada etapa del proceso. Los supervisores no necesitan desplazarse para verificar avances, lo hacen en tiempo real, conectados a un entorno digital que refleja cada cambio del mundo real. En esta nueva era, los planos ya no se interpretan, se experimentan. Los ingenieros visualizan estructuras ocultas dentro del edificio antes de que sean visibles. Los albañiles reciben instrucciones proyectadas directamente sobre los muros. Las máquinas autónomas, guiadas por inteligencia artificial, utilizan esos mismos datos para colocar materiales con exactitud quirúrgica. La sinergia entre humanos y tecnología redefine el concepto de obra en construcción. Ya no hay confusión entre departamentos, ni pérdidas de tiempo por errores de interpretación. Cada cambio físico actualiza automáticamente su contraparte virtual, permitiendo prever fallas estructurales, evaluar consumo energético y optimizar cada componente. Gracias a esta integración, la realidad mixta se convierte en un cerebro colectivo que piensa junto con los humanos. Todo está alineado, literalmente, entre el mundo físico y el digital. Pero lo más fascinante no ocurre en el sitio de construcción, sino en los gemelos digitales, réplicas virtuales exactas del proyecto, que evolucionan al mismo ritmo que la obra real. Y a medida que la inteligencia artificial aprende de cada proyecto, las futuras construcciones se vuelven más eficientes, más sostenibles, más seguras. Los edificios ya no solo se construyen, se entrenan como organismos digitales que evolucionan. La obra del futuro no es un caos de ruido y polvo, sino una sinfonía de precisión, donde cada movimiento está guiado por datos, visión y propósito. Y detrás de esa sinfonía, late un corazón invisible, el gemelo digital, el espejo perfecto de la creación humana. 4. Gemelos digitales, el reflejo perfecto. Nada de eso es físico, y sin embargo, todo es real. Así nacen los gemelos digitales, copias virtuales exactas de edificios, puentes, plantas industriales o incluso ciudades completas. Cada sensor, cada cámara, cada variable ambiental del mundo físico se replica en su contraparte digital. En un laboratorio silencioso, un grupo de ingenieros observa una ciudad que aún no existe. Ante sus ojos, un modelo tridimensional respira y cambia en tiempo real. Los autos se mueven, las luces se ajustan, los sensores responden al viento y la temperatura. Y juntos, forman una red de inteligencia que predice el futuro. En la arquitectura y la construcción, los gemelos digitales son el nuevo lenguaje del control total. Antes, un arquitecto diseñaba y un ingeniero ejecutaba. Ahora, ambos interactúan con un modelo que aprende, analiza y evoluciona con cada dato recibido. Un edificio con miles de sensores puede generar millones de puntos de información diarios: temperatura interior, consumo energético, vibración estructural, flujos de personas, eficiencia de ventilación. Y si se requiere mantenimiento, la IA calcula el momento exacto para intervenir sin desperdiciar recursos. Lo asombroso es que estos modelos no solo son réplicas, son extensiones vivas del mundo físico. Pueden simular catástrofes naturales, predecir daños sísmicos o calcular la resistencia de nuevos materiales antes de probarlos en el campo. Todo eso se refleja en el gemelo digital, que anticipa problemas antes de que ocurran. Si un sistema eléctrico muestra un patrón anómalo, el modelo lo detecta y alerta. Si una estructura sufre desgaste, el gemelo digital proyecta simulaciones para prevenir fallas.
Las decisiones de diseño ya no se toman en base a estimaciones, sino a realidades paralelas cuantificadas. Las ciudades más avanzadas, como Singapur, Copenhague o Dubái, ya implementan gemelos digitales urbanos. Estos modelos permiten simular escenarios completos: tráfico, energía, crecimiento demográfico, incluso patrones de comportamiento humano. La planificación urbana se convierte en una ciencia predictiva, donde los errores del futuro pueden corregirse antes de existir. La inteligencia artificial, alimentada por esta información, se transforma en el nuevo arquitecto invisible. Sus algoritmos procesan datos en tiempo real, aprendiendo de cada interacción humana, de cada edificio, de cada calle. Y así, el gemelo digital no solo refleja el presente, moldea el futuro. La unión entre la realidad mixta y los gemelos digitales crea un universo de precisión infinita. Una ciudad puede probar 1000 versiones de sí misma en el mundo virtual antes de construir una sola calle. Pero mientras el gemelo digital crece, una nueva pregunta emerge: ¿quién controla la versión verdadera del mundo, la física o la digital? La arquitectura se convierte en un acto de evolución controlada y el mundo físico en una proyección consciente del conocimiento humano. 5. Colaboración sin fronteras. Por primera vez en la historia, todos los actores del proceso constructivo pueden coexistir en el mismo espacio, aunque estén a miles de kilómetros de distancia. En un estudio de diseño en Berlín, un arquitecto modela una estructura. En Sao Paulo, una ingeniera ambiental observa cómo la luz solar incide sobre la fachada y sugiere ajustes. La arquitectura, durante siglos, fue un acto solitario. Un arquitecto dibujaba en su estudio, un ingeniero calculaba en su escritorio y un constructor interpretaba planos en la obra. Pero en la era de la realidad mixta, esa fragmentación desaparece. En Dubái, un equipo de construcción prueba en tiempo real los materiales proyectados sobre la base de un edificio físico. Todos comparten el mismo entorno holográfico, el mismo modelo, el mismo flujo de datos. No hay fronteras. Solo sincronía. La realidad mixta ha dado origen a los espacios colaborativos inmersivos, donde los límites del tiempo y el lugar dejan de existir. Las reuniones que antes requerían semanas de preparación ahora ocurren en segundos. Los archivos 2D han sido reemplazados por ecosistemas interactivos en los que todos los involucrados visualizan el proyecto desde su perspectiva técnica. Los participantes no solo ven el modelo, están dentro de él. Cada uno puede intervenir, modificar o experimentar con componentes estructurales en tiempo real. La inteligencia artificial actúa como mediadora, detectando conflictos de diseño, corrigiendo errores y proponiendo soluciones antes de que nadie las note. El cliente puede caminar por su edificio futuro. El ingeniero puede comprobar las cargas estructurales. El diseñador interior puede experimentar con texturas, iluminación y materiales con fidelidad total. Pero el verdadero salto no está solo en la colaboración humana, sino en la colaboración entre humanos y máquinas. Los asistentes virtuales, alimentados por redes neuronales, trabajan junto a los arquitectos como colegas digitales. Analizan miles de posibilidades de diseño, optimizan estructuras para máxima eficiencia y sugieren configuraciones sostenibles basadas en datos meteorológicos y de consumo energético. Y este ecosistema no solo acelera la creación, sino que también democratiza la arquitectura. Estudios pequeños, ubicados en cualquier rincón del planeta, pueden participar en megaproyectos internacionales con las mismas herramientas que las grandes corporaciones. El ser humano propone, la inteligencia artificial perfecciona. El flujo de trabajo ya no es lineal. Es una red viva, un organismo cognitivo donde el conocimiento humano y el poder computacional convergen. La realidad mixta no es solo una tecnología, es una lengua universal del diseño. Un espacio donde el ingenio humano y la inteligencia digital se funden, generando una nueva forma de crear. Un futuro donde la distancia no separa, sino que conecta. Y en ese punto exacto, donde la imaginación colectiva se encuentra, nace la siguiente gran revolución, la integración total de sensores, IA y materiales inteligentes que darán vida a las construcciones del mañana. 6. Sensores, IA y materiales inteligentes. Todos están conectados a un núcleo de inteligencia artificial que analiza la información y actúa en consecuencia. El resultado, una estructura que aprende de sí misma, que se adapta y evoluciona. En una torre de oficinas del futuro, las ventanas se oscurecen automáticamente según la intensidad del sol, optimizando la luz sin gastar energía adicional.
El edificio del futuro no solo se construye. Siente, piensa y responde. Sus muros no son simples barreras, sino pieles inteligentes repletas de sensores microscópicos. Cada uno mide temperatura, humedad, presión, sonido y movimiento. Los muros detectan la presencia de personas y ajustan el flujo de aire acondicionado solo en las áreas ocupadas. Los cimientos monitorean tensiones estructurales y avisan a los ingenieros si existe riesgo sísmico o de fatiga del material. Todo ocurre en tiempo real, sincronizado con el gemelo digital que supervisa y simula cada comportamiento. El concreto tradicional ha dado paso a compuestos inteligentes con nanopartículas autorreparables, capaces de sellar fisuras por reacción química. Los paneles fotovoltaicos flexibles se integran en fachadas translúcidas que generan electricidad sin alterar la estética. Incluso los suelos pueden almacenar energía cinética generada por el paso de las personas, devolviéndola al sistema eléctrico interno. La inteligencia artificial es el cerebro que coordina este ecosistema sensorial. Utiliza algoritmos de predicción para anticipar el deterioro, ajustar consumos y mejorar la eficiencia estructural. Cada edificio se convierte así en un organismo cibernético, donde los datos son el nuevo oxígeno. Estructuras que se comunican con sus habitantes, que aprenden de sus hábitos, que reducen desperdicios y maximizan bienestar. La frontera entre construcción e inteligencia se disuelve, dando paso a una nueva categoría, la arquitectura cognitiva. Y a medida que más construcciones se conectan entre sí, las ciudades comienzan a comportarse como superorganismos inteligentes, capaces de optimizar su funcionamiento colectivo. Los arquitectos del mañana ya no diseñarán solo espacios habitables, sino entidades conscientes de su entorno. En este punto, la realidad mixta actúa como un portal entre lo visible y lo invisible. Permite ver los flujos de energía, los datos estructurales y los sistemas de mantenimiento como capas holográficas flotando sobre el edificio. Los ingenieros pueden entrar virtualmente en el corazón de una pared, inspeccionar tuberías o cables invisibles y reparar fallos sin tocar el material físico. La obra ya no termina con la construcción. Comienza una nueva vida digital, donde la IA cuida, repara y evoluciona junto con el edificio. Y mientras los sensores recopilan cada dato y los materiales se regeneran, la arquitectura del futuro se acerca a un ideal antiguo, el de las construcciones eternas, vivas en su propia conciencia digital. Pero aún queda un desafío más grande: ¿cómo diseñar ciudades enteras bajo este paradigma? La respuesta está emergiendo en el horizonte de la planificación urbana holográfica. 7. Ciudades holográficas y planificación urbana 4D. Esta no es una visión del futuro lejano, es el presente expandido por la planificación urbana 4D, donde tiempo y espacio se entrelazan en una única experiencia aumentada. La realidad mixta ha transformado la manera en que se conciben las ciudades. Ya no se diseñan sobre mapas ni planos digitales estáticos. Desde lo alto de un dron autónomo, una ciudad emerge entre el polvo digital. Las avenidas, los parques, los rascacielos y los sistemas de transporte se proyectan frente a los ojos de los urbanistas como una metrópoli holográfica viva, respirando datos, cambiando su forma a cada segundo. Ahora se modelan como ecosistemas dinámicos que pueden simular su crecimiento durante décadas en cuestión de minutos. Los planificadores pueden observar el flujo del tráfico en una avenida futura, calcular el impacto solar sobre los barrios o visualizar el crecimiento poblacional proyectado en tiempo real. Cada decisión se prueba antes de ejecutarse. Cada variable se calcula, se experimenta, se vive. Y lo más impresionante, estas ciudades holográficas están conectadas a redes de gemelos digitales urbanos, alimentadas por millones de sensores distribuidos en todo el entorno físico. Los hologramas muestran la contaminación del aire, los niveles de ruido o el consumo de agua por zona. Los algoritmos de IA proponen ajustes automáticos, más áreas verdes donde hay exceso de calor, rediseño de rutas de transporte, redistribución energética o creación de sistemas de reciclaje inteligente. La urbe se convierte así en un organismo inteligente, capaz de aprender de sí misma y evolucionar junto con sus habitantes. Los urbanistas caminan dentro de modelos a escala real, superponiendo capas de información ambiental, económica y social. La ciudad, literalmente, se optimiza a sí misma. En los centros de control urbanos, las pantallas ya no muestran mapas planos, sino entornos tridimensionales interactivos, donde cada edificio tiene una representación holográfica actualizada.
Los planificadores pueden sumergirse en las calles simuladas y experimentar el comportamiento de la población bajo diferentes escenarios, una ola de calor, una emergencia eléctrica, un evento masivo. Cada decisión de infraestructura puede verse proyectada en su impacto a 10, 20 o 50 años. La realidad mixta nos permite ver el futuro antes de construirlo. Así, las ciudades holográficas se convierten en espejos del destino humano. Y la IA aprende de cada simulación, mejorando las predicciones y evitando crisis antes de que ocurran. Pero el verdadero salto está en la cuarta dimensión, el tiempo. La planificación 4D no solo representa el espacio físico, sino su evolución a lo largo de los años. Nos permiten entender cómo cada calle, cada árbol, cada estructura influye en el bienestar colectivo. Nos muestran que el urbanismo del mañana no será estático ni rígido, sino orgánico, cambiante y sensible al pulso de sus habitantes. Y mientras estas metrópolis digitales toman forma, un nuevo ideal se alza sobre el horizonte: crear no solo ciudades inteligentes, sino ciudades sostenibles, donde la energía, el agua y los recursos fluyan con la precisión de un sistema vivo. 8. Sostenibilidad y eficiencia energética aumentada. Aquí es donde la realidad mixta se convierte en una herramienta esencial para el equilibrio planetario. En un mundo donde cada edificio, cada calle y cada fuente de energía puede ser modelada, la sostenibilidad deja de ser un ideal abstracto para convertirse en una ciencia exacta. La humanidad enfrenta una paradoja. Nunca ha tenido tanto poder para construir, pero también nunca ha estado tan cerca de agotar los recursos que la sustentan. La solución no está en dejar de construir, sino en construir de manera consciente, con el poder de la inteligencia y la precisión de los datos. Los arquitectos y urbanistas ahora pueden visualizar el impacto ambiental de cada decisión antes de tomarla. Un cambio en el ángulo de un panel solar, la orientación de una fachada o la elección de un material puede medirse holográficamente en tiempo real. El consumo energético proyectado se muestra como flujos de luz, los niveles de emisión de carbono como sombras cambiantes en el entorno digital. Las simulaciones impulsadas por IA permiten probar miles de combinaciones de diseño para encontrar la más eficiente. Cada decisión se toma con precisión científica, cada metro cuadrado se diseña para vivir en armonía con la Tierra. Las ciudades aumentadas del futuro están conectadas por redes energéticas inteligentes. Los sensores distribuidos detectan picos de consumo, redirigen energía en tiempo real y equilibran la demanda entre zonas. El resultado: edificaciones que reducen su huella ambiental sin sacrificar funcionalidad o estética. Los sistemas de ventilación se ajustan según patrones climáticos predictivos, los techos verdes se optimizan según humedad y luz, las estructuras almacenan energía térmica para liberarla cuando es necesario. Los edificios se comunican entre sí como neuronas de una gran mente urbana. Cuando una torre produce más energía solar de la que necesita, la transfiere automáticamente a otra edificación cercana. La IA supervisa todo el sistema, aprendiendo y ajustando cada ciclo con una eficiencia superior a cualquier gestión humana. Pero la sostenibilidad no se limita al uso de energía. También implica materiales biodegradables, procesos constructivos con mínima huella de carbono y estrategias de reciclaje basadas en la trazabilidad digital. Cada componente físico de un edificio tiene su identidad digital, un registro que permite reutilizarlo o reciclarlo con total transparencia. Es la unión entre la ciencia ambiental, la ingeniería digital y la imaginación arquitectónica. En este punto, el ser humano deja de ser un simple constructor y se convierte en guardián del equilibrio digital ecológico. El ciclo de vida de la construcción se convierte en un ecosistema cerrado, donde nada se desperdicia y cada átomo cuenta. La realidad mixta, entonces, no solo visualiza el futuro, lo corrige antes de existir. Permite crear simulaciones ecológicas de ciudades enteras, donde los datos ambientales guían las decisiones urbanas. La arquitectura ya no se mide solo por su belleza o altura, sino por su inteligencia energética y su respeto por la vida. Y así, mientras el planeta respira a través de estas nuevas estructuras conscientes, se abre el camino hacia la última frontera, la del ser humano aumentado, el trabajador del futuro que coexistirá con la máquina dentro del mismo espacio mixto. 9. El obrero aumentado y la nueva fuerza laboral. El nuevo obrero no solo construye, interpreta datos en tiempo real. Frente a sus ojos, flotan estructuras digitales invisibles para el ojo común. Un sistema de IA le indica la ubicación exacta de los componentes, corrige su alineación y valida el progreso del proyecto. Los errores humanos, antes inevitables, se reducen casi a cero.
En el corazón de una megaciudad futurista, un grupo de trabajadores se alista para comenzar su jornada. Pero sus herramientas ya no son martillos, reglas o planos impresos. Cada uno lleva un casco de realidad mixta, una interfaz holográfica que proyecta instrucciones directamente sobre el entorno físico. El casco detecta la postura del trabajador, mide su fatiga, ajusta el ritmo de trabajo y previene accidentes antes de que ocurran. El obrero aumentado no está reemplazado por la tecnología, está potenciado por ella. Cada movimiento, cada decisión se sincroniza con el gemelo digital del proyecto. La construcción deja de ser un proceso de ensayo y error para convertirse en una coreografía de precisión, dirigida por inteligencia artificial y ejecutada por seres humanos mejorados tecnológicamente. El trabajador ya no necesita memorizar planos, puede acceder a cada detalle con un simple gesto o comando de voz. El obrero del futuro es un técnico, un operador de sistemas inteligentes, un socio del algoritmo. La brecha entre el conocimiento teórico y la práctica se disuelve en un flujo continuo de información. Cada persona en la obra es parte de una red consciente que aprende, comparte y mejora colectivamente. La IA traduce especificaciones técnicas a instrucciones visuales comprensibles, adaptadas a cada perfil laboral. Pero el cambio más profundo es social. La realidad mixta está redefiniendo la dignidad del trabajo físico. Ya no se trata de mano de obra, sino de mente de obra. Los exoesqueletos mecánicos aumentan la fuerza y precisión de los trabajadores, mientras la realidad mixta les permite ver las estructuras internas de un muro o una instalación antes de perforar. El resultado, obras más rápidas, seguras y sostenibles. Y lo más importante, una alianza simbiótica entre humano y máquina en la que ambos aprenden del otro. Los programas de capacitación tradicionales han sido reemplazados por entrenamientos inmersivos. El trabajo del futuro no es reemplazado, sino evolucionado. El ser humano se convierte en el eslabón que une la creatividad orgánica con la precisión artificial. Y mientras las máquinas aprenden de nosotros, nosotros aprendemos de ellas. Nuevos trabajadores pueden aprender dentro de entornos virtuales idénticos a la obra real, practicando tareas complejas sin riesgo. La IA mide su desempeño, detecta errores y optimiza su curva de aprendizaje. Cuando llegan al sitio físico, ya dominan cada paso del proceso. Así nace una nueva fuerza laboral, la humanidad aumentada, que construye con visión, precisión y propósito. Pero mientras el obrero aumentado levanta los edificios del mañana, algo aún más grande comienza a tomar forma, una dimensión paralela donde la arquitectura, la ingeniería y la vida cotidiana convergen. El metaverso arquitectónico está despertando. 10. El horizonte del metaverso arquitectónico. Bienvenido al metaverso arquitectónico, la nueva frontera de la realidad mixta. Aquí, los límites entre lo físico y lo virtual se disuelven. Los arquitectos crean espacios que existen simultáneamente en ambos planos, uno tangible, otro holográfico. Los habitantes pueden reunirse en oficinas virtuales que imitan las físicas, recorrer museos que cambian cada día o habitar casas donde las paredes son pantallas vivas. Imagina caminar por una ciudad que no existe y, sin embargo, sentir el viento entre los edificios, la textura de las paredes, el eco de tus pasos. En este espacio, cada estructura es real y digital al mismo tiempo. Cada casa, cada parque, cada torre es un portal entre mundos. Cada rincón puede transformarse con un simple comando, un salón puede volverse un aula, un jardín o una galería flotante en segundos. La arquitectura deja de ser estática para volverse mutable, sensible y participativa. Los usuarios ya no solo ocupan el espacio, lo co-crean. En este nuevo paradigma, la realidad mixta no es una herramienta, es un nuevo medio de existencia. El metaverso arquitectónico es una red de mundos paralelos interconectados, cada uno con su propia física, sus propias reglas y su propio diseño. Los diseñadores pueden actualizar una fachada entera con software, proyectando arte digital, información ambiental o eventos en tiempo real sobre las estructuras físicas. Las ciudades se vuelven lienzos dinámicos, vivos, donde la creatividad humana se funde con la inteligencia algorítmica. Las personas podrán trabajar en un rascacielos físico durante el día y regresar a su hogar virtual personalizado por la noche, dentro del mismo entorno sensorial. La línea entre construir y programar desaparece. Las universidades de arquitectura del futuro enseñarán diseño cuántico, materiales digitales y gestión de ecosistemas mixtos.
Las constructoras crearán tanto edificios reales como sus contrapartes virtuales, vendiendo experiencias y espacios digitales junto con los físicos. Los ciudadanos del metaverso serán habitantes duales, con una identidad arquitectónica híbrida. Pero este poder también plantea dilemas. ¿Quién controla los espacios virtuales donde vivimos? ¿Serán de todos o de unas pocas corporaciones? ¿Y qué ocurrirá cuando una ciudad virtual sea más perfecta que su versión real? La respuesta, como siempre, dependerá de nosotros. Una nueva era donde la arquitectura ya no se mide en metros cuadrados, sino en experiencias vividas. Donde el espacio deja de ser un contenedor para convertirse en una historia compartida entre humanos y máquinas. Y mientras este horizonte se expande, una verdad resuena: el futuro no está hecho de ladrillos ni de códigos. Está hecho de visión, colaboración y conocimiento. Porque al final, la tecnología no define al ser humano, el ser humano define la tecnología. La realidad mixta no nos sustituye, nos amplifica. Nos invita a imaginar, a crear y a construir más allá de los límites del espacio y el tiempo. Hoy, estamos presenciando el renacimiento del arte de construir. No solo edificios, sino mundos enteros. Así concluye esta travesía por el universo de la realidad mixta en la arquitectura y la construcción. Un viaje donde descubrimos cómo la inteligencia artificial, los sensores, los gemelos digitales y los entornos holográficos están dando forma a un nuevo tipo de civilización, una donde el espacio físico y el digital se entrelazan para crear algo más grande que ambos. Si esta visión del futuro te inspiró, si crees que el mañana pertenece a quienes se atreven a imaginarlo, te invitamos a suscribirte a este canal para seguir explorando juntos las fronteras del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Porque el futuro no se espera, el futuro se diseña.